Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde estéis escuchando este podcast o hayáis decidido oírlo. Es un placer teneros aquí, futurólogos empresariales, y aquí tenemos otro episodio de Futurología Empresarial, en el cual vamos a ver el final de la entrevista con Javier Gastón, fundador y CEO de Democratest, que emitimos la semana pasada. Estoy seguro que la vais a disfrutar muchísimo. Sigue aportando claves y muchos insights de lo que fueron sus experiencias, tanto de éxito como de fracaso, y elementos imprescindibles para lo que es la práctica de futurología empresarial. Además de la última pregunta, que no tiene desperdicio, es el libro que le agita el piso. Gracias por estar aquí y pasamos a la entrevista. Retomamos donde te has quedado, pero muchas veces hay una diferencia entre lo que es hacer un negocio a formar empresa. Aquí hablamos de futurología empresarial, de lo que fue tu capacidad para anticipar una oportunidad, pero no te convertiste en oportunista económico, como hubo mucha gente en ese momento, que lo que vio fue un oportunismo económico. Realmente beneficiarse del momento, ¿no? Conozco a alguien que tiene mascarillas, las compro, las revendo, da igual los precios, ¿no? Pero me saco aquí una ganancia. Tú podrías haberlo hecho con los test, pero en lugar de caer en oportunismo económico, aplicaste realmente, convertiste en futurólogo empresarial. Anticipaste y decidiste creación de valor. ¿Cuál es la diferencia para alejarse del oportunismo económico y realmente ser un practicante de futurología empresarial? Precisamente, Jesús, yo creo que el éxito de nuestra iniciativa fue precisamente enseñar que no queríamos aprovecharnos de la situación. Es decir, como te digo, nos llamaba gente que ponía en cuestión que lo que le íbamos a vender realmente fuera real, ¿no? Y nosotros les remitíamos a nuestra visión de la situación, ¿no? Y luego cuando le veían lo que habíamos escrito sobre lo que pensábamos de la pandemia y cómo resolverla y demás, nos daban las gracias, ¿no? Gente que unos días antes pues había pagado por unas primeras analíticas para 4 personas 600 euros y de repente pues esas mismas 4 personas se lo podían hacer por 240, ¿no? Hubo momentos de mucho agradecimiento y también de cierto drama también, porque había gente que se hacía la prueba, que salía positiva, que luego la ingresaban, que estaba a punto de morirse y demás, pero yo creo que al final parte del éxito precisamente es haber hecho las cosas con el ánimo de ayudar. Y al final yo siempre digo una cosa, aquí estamos para hacer sostenibles las empresas, es decir, las empresas tienen que tener un recorrido y tienen que ser rentables, porque si no hay un riesgo, digamos, de sostenibilidad de la empresa, hay que pagar las nóminas, es decir, eso es importante, pero la empresa tiene que tener un sentido ético de las cosas. Y en este caso, pues el éxito vino porque yo creo que fuimos capaces de resolver muchos problemas y que la gente además fue haciendo boca a boca de esta solución que estábamos proponiendo, que era real, que la estaban utilizando, que funcionaba, que además éramos rápidos, que además éramos eficaces y que además era un servicio de calidad, ¿no? Si no llegamos a hacer eso bien, no hubiéramos tenido el éxito que tuvimos. Y de hecho, nosotros teníamos un modelo en el que con pocas analíticas prácticamente no ganábamos dinero, siempre había un pequeño margen operativo, sí. ¿Vale? Pero solo ganábamos dinero realmente si éramos capaces de resolver muchos problemas. De hecho, uno de los objetivos que teníamos era bajar todavía más el precio y lo hicimos en el año 2022. O sea, eso lo tenías como un KPI. Sí, para nosotros era una... Y yo recuerdo en la empresa porque empezaban a bajar las ventas cuando nosotros aplicamos esto, ¿no? Y dije, mira, nosotros hemos cumplido una función y vamos a seguir cumpliendo una función. Ya empezaba a dejar de ser necesario y podíamos haber dicho, oye, pues nos mantenemos en nuestra zona de confort, con esto seguimos ganando dinero, tal. No, hubo un momento en el que
bajamos a los límites del principio, donde prácticamente no ganábamos dinero con ello, ¿no? Creo que cumplimos una función y bueno, luego la experiencia mereció mucho la pena, o sea, desde el punto de vista empresarial, cuando tienes una cosa que funciona tan bien y te exige tanto, bueno, pues es muy estimulante y bueno, yo creo que todos los que participaron en Democratest en esos tiempos, porque luego hemos tenido que disminuir la plantilla, lógicamente, para ponerlo en situación, la demanda cayó un 95% en un plazo de 6 meses. O sea, eso me imagino que ocurriría a lo largo del año pasado en algún momento, ¿no? Sí, eso es. Fue en el año pasado y ya a partir del mes de agosto prácticamente los gastos de estructura se comían prácticamente todos los ingresos, con lo cual tuvimos que hacer un adelgazamiento importante, reconfigurar el futuro de la empresa, es decir, ya desde finales del 2021 nos dimos cuenta de que esto tenía un final y que por lo tanto lo que había que hacer es planificar para el futuro si queríamos tener un futuro en este sector, ¿no? ¿Y por dónde fuisteis? Porque aplicasteis de nuevo futurología empresarial, ¿no? Sí. Bueno. En lugar de decir, bueno, oye, me ha ido fenomenal, voy a disfrutar el éxito, que podías haberlo hecho perfectamente, te habían dado un éxito empresario, un éxito económico, decir, hasta aquí, ¿no? No, o sea, creo en esto y ¿dónde está la apuesta ahora? ¿Cómo anticipo lo siguiente de lo siguiente? Bueno, al final es un proceso de adaptación al cambio, es decir, es un proceso natural. Porque dices, oye, si yo quiero seguir, aquí ha habido un equipo de gente muy valiosa que nos ha ayudado a llegar hasta donde estamos, vamos a intentar hacer algo para mantener ese valor añadido. Es decir, tienes un equipo de gente valiosa y te ayudan a recorrer un camino y de repente se trunca ese camino y dices, sí, ¿qué hago? Prescindo de ellos, me dedico a seguir con mi otra empresa o a disfrutar de lo ganado, entre comillas, ¿no? O apuesto una parte de lo ganado para seguir, aunque ahora pues la estructura se coma buena parte, si no todo, o tengas pérdidas, ¿no? Y entonces lo que iniciamos fue un proceso de reconfiguración de productos relacionados con lo que estábamos haciendo. Tanto de analíticas, nosotros ahora mismo tenemos unas analíticas de enfermedades de transmisión sexual, las mejores del mercado, siempre con la misma filosofía, tratando de dar el resultado lo antes posible, con el mejor precio del mercado y demás, ¿no? Prevención, anticipar, prevención. Sí, claro, prevención, anticipar, y hay una atracción y hay un consumo de este tipo de analíticas, no el suficiente, no el que nos gustaría, ¿no? Porque si realmente se aplicaran bien, no habría el problema ahora mismo que hay de epidemia de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Que sale todos los días en los medios, pues cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual está cogiendo pues mucha carrerilla, sí. ¿No? Porque hemos cambiado la forma de relacionarnos, de quedar con una persona pues para mantener relaciones sexuales, por lo que sea, ¿no? La pandemia pues ha provocado muchos cambios. Pero además identificamos una serie de problemas dentro del sector sanitario que hemos intentado resolver. En todo este camino vino la inteligencia artificial y encontramos una oportunidad también de aplicar inteligencia artificial al sector de los análisis clínicos, al diagnóstico, que normalmente suele ser un poquito más certero que directamente el médico, porque al final esto es una máquina que no tiene agentes externos que le molesten y entonces, por lo que dicen, aciertan más que el médico, pero es una herramienta para el médico. No es una herramienta que nosotros ponemos a disposición del cliente, sino que es una herramienta para el médico, para que afine más en el diagnóstico, ¿no? Luego estamos tratando de hacer cosas innovadoras de las que hoy por hoy puedo hablar poco, es decir, porque es un proyecto de investigación y desarrollo en el que estamos invirtiendo, en el que es muy, muy estimulante y que tiene que ver pues, con nanotecnología, bueno, pues, sensores, etcétera, y que de alguna forma pueden ser disruptivos también en el sector, ¿no? Bueno, al final lo que haces es aprovechas una buena parte, digamos, del dinero que te ha generado este proyecto, que está muy lejos de aquel que le ha generado a las
a aquellas personas que lo vendían mucho más caro. Ellos han hecho mucho más dinero que nosotros, pero bueno, nosotros somos humildes y vamos a intentar darle otro pequeño revolcón, digamos. Totalmente. Estáis en la futurología empresarial, no en oportunismo, simplemente. Entonces, bueno, con toda esa experiencia tan interesante de no solamente anticiparte, adelantar, practicar la futurología empresarial en medio, además, de lo que era un momento incierto, hiperincierto, y de nuevo tener que reinventarte y no dejar el sueño, ¿no? Y apostar por tu empresa. ¿Qué características crees que son fundamentales para hoy día practicar la futurología empresarial desde tu experiencia? Esa capacidad de ser sociólogos empresariales, anticipar esa tendencia de mercado antes que el resto. Pues, a ver, es una pregunta difícil de responder. Te voy a decir por qué. Yo no puedo hacer un dogma de fe, es verdad, tengo mucha experiencia, he creado muchas empresas, más de 20 empresas en los últimos 30 años y en muchos sectores distintos. Es decir, sí, tengo una cierta experiencia, pero es mi experiencia, ¿no? Y me va a servir un poco para mí, ¿no? Yo trasladar a alguien, digamos, pequeños tips de éxito, yo creo que sería de alguna forma un tanto irresponsable, ¿vale? Porque cada uno de nosotros tenemos una forma de entender la vida, cada uno de nosotros tenemos una forma de emprender, cada uno de nosotros aprovechamos la experiencia que adquirimos para ponerla en práctica, ¿no? Y bueno, yo lo único que digo es, yo emprendo porque quiero amoldar la realidad a mi visión de las cosas. Dicen que 8.000 millones de personas en el mundo, de las cuales pues un 10, un 15% serán emprendedores, ¿no? 1.000 millones de personas emprendiendo, 1.000 millones de personas que tendrán su fórmula, digamos, del éxito, ¿no? Lo que sí es importante es, bueno, pues pedalear. Yo tengo una ventaja además, y es que hago deporte. Un deporte pues, que requiere de mucho análisis de variables, porque es correr y que parece una tontería que te pones unas zapatillas y sales a correr. No, es muy complicado, hay que tener la cabeza muy bien asentada para hacerlo bien, y además si lo haces con exigencia, como suelo hacerlo yo, pues eso me ayuda, por ejemplo, mucho a tomar un poco de distancia de las cosas, a pensarlas bien, a prepararlas un poquito mejor, ¿no? Y a tratar de ver un futuro que es el que quiero alcanzar, ponerme una meta, ¿vale? O sea, al final el emprendimiento es ir poniéndose metas e ir alcanzándolas, ¿no? Y de alguna forma, bueno, pues quizá eso es lo que yo pueda recomendar, porque ya digo que cada cual tendrá su forma de alcanzar ese éxito. Yo no soy igual que la mayoría de las personas, y probablemente la mayoría de las personas tampoco son iguales a mí, ni entre ellas, ¿no? Voy a intentar ponerte contra la pared para no dejarte ir tan fácil de la pregunta. te la voy a cambiar. Sí. Desde tu experiencia como futurólogo empresarial, alguien que tuvo capacidad demostrada para anticipar una tendencia y convertirla en lo que es una propuesta de valor real. ¿Qué le dirías a tu yo de 20 años si lo pudieses tener aquí enfrente? ¿Qué consejo le darías a tu yo de 20 años? Recuerda, Javier, con 20 años. Yo con 20 años, con 16, con 18, yo era un soñador. Okay. No he dejado de ser un soñador. De acuerdo. Entonces, yo creo que no he cambiado tanto, pero te diré una cosa, no solo no he cambiado tanto, sino que no tengo intención de cambiar. Es decir, voy a seguir soñando, voy a seguir tratando de divertirme con lo que hago, porque yo siempre recuerdo pocas cosas con las que yo no me haya divertido. Y es parte, yo creo, que del secreto de convivir con uno mismo, ¿no? Al final dices que bueno, pues por la vida te vas a encontrar muchos problemas que vas a tener que resolver. Bueno, eso forma parte de la vida, ¿no? Pero aquello que emprendas por ti mismo y que elijas tú mismo, ¿no? Hay que hacerlo con alegría, divirtiéndote, ¿no? Yo siempre cuando incorporo a cualquier persona a cualquiera de mis proyectos,
siempre digo lo mismo. Oye, aquí venimos a divertirnos. Habrá veces que será más difícil, otras menos, pero venimos a divertirnos, ¿no? Yo creo que no hay una cosa que yo... Es que no he cambiado tanto. Y espero no cambiar mucho. Que nos podemos quedar con eso, ¿no? Uh-huh. El no poner límites a la capacidad de soñar Uh-huh. y no aburrirse. Eso es. Divertirse, Uh-huh. imprescindible. Uh-huh. ¿Qué le dirías a cualquier empresario desde tus experiencias de éxito y de fracaso, ¿no? Pues mira, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Cuando tú haces una inversión financiera, en el texto que viene dentro del contrato que firmas, ¿no? Sí. Te suelen decir, ¿cómo se llama? Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo, dándole vueltas a esto, digo, oye, pues éxitos pasados no garantizan éxitos futuros y fracasos pasados no garantizan fracasos futuros. Exactamente. Es decir, no lo sé, la gente que tiene el gen de emprender normalmente no se rinden. Es decir, la gente no se rinde. Oye, mira, hay veces que dices, oye, ya le he sacado todo el jugo o toda la experiencia necesaria a este proyecto y ahora voy a aplicarlo en otro sector. Yo empecé con una empresa de traducciones y yo ya por aquel entonces, cuando empecé con la empresa de traducciones, tuve bastante éxito al segundo año y el tercero ya dije, ya veía internet, ya empezaba a venir internet, dije, bueno, esto me van a arrollar aquí con internet todo y más, porque esto va a terminar haciendo traducciones el propio internet directamente, es decir, sin contar con personas, que es lo que pasó después con Google, ¿no? Luego monté una empresa de software, monté una empresa de hardware, monté una empresa de alquiler de ordenadores. Por aquel entonces vino personas que me conocían, que me pusieron encima de la mesa mucho dinero para emprender en internet. Estuve 3 años emprendiendo en internet, no vendiendo nada. Es decir, básicamente quemando el dinero de terceros y yo intentando todos los días vender, pero por aquel entonces en internet no se vendía nada, absolutamente nada, ¿no? O sea, pasé de prestar servicios a intentar vender en internet, tampoco no se hizo nada. Luego monté una empresa de comunicación, de prensa gratuita, también vendí mis participaciones, que es la única vez que he vendido las participaciones de mi empresa, ¿no? Monté una empresa de hostelería, un proyecto de restauración de alimentación equilibrada. De todas ellas aprendía por el camino, de la empresa de prensa gratuita era un negocio puramente financiero, por eso monté una empresa en la que recibía el dinero en el momento, prácticamente, de hecho antes de que pudieran comer. Dije, oye, de cada cosa vas aprendiendo y vas sumando experiencia, ¿no? Luego monté pues, la empresa de restauración, me fue muy mal, me arruiné, ¿no? Lo pasé muy mal, tuve 2 años muy, muy terribles, teniendo que pedirle dinero a mi familia. Pero de todas ellas he sacado algo que voy aplicando en las siguientes. Y quizá tenga esa pequeña ventaja de supervivencia, ¿no? A lo largo de los años, habiendo tocado muchos palos, donde, quizá tenga una capacidad de reacción frente a la adversidad muy distinta de si estoy muy, muy anclado en un proyecto y solo tengo una vía de escape, ¿no? Esa es un poco la experiencia que yo he sacado de todos estos años. Interesante, Javier. Yo creo que es muy importante para el futurólogo empresarial alimentarse, ¿no? Y antes de que hablemos de libros, que es la última pregunta, no esta, ¿de qué formas alimentas tu curiosidad de tendencias? ¿Cómo te alimentas esa curiosidad empresarial, curiosidad intelectual que hay que tener de forma constante y proactiva como empresario y emprendedor hoy día? A ver, yo soy un consumidor de información
yo te diría que casi excesivo. Es decir, yo necesito estar constantemente informado de lo que ocurre a mi alrededor. Eso me permite tener una visión de las cosas muy del día a día, muy actual, ¿no? Y eso también me abre mucho los ojos sobre cómo resolver los problemas de las cosas que estoy o que tengo, digamos, en cartera en ese momento, ¿no? Es importante, yo creo, que saber dónde estar en cada momento, saber estar ubicado, ¿no? Yo tengo proyectos empresariales en cartera que no los he sacado porque después de darme cuenta, después de todos estos años, hubo proyectos en los que yo me anticipé. Y al anticiparte, muchas veces el entorno no está preparado, ¿no? La sociedad no está preparada, el entorno no eres capaz de vender o de resolver un problema a un tercero, aunque sea una idea maravillosa, ¿no? Con lo cual, tener siempre una percepción de la realidad lo más cercana posible a la realidad, es para mí, yo creo que es fundamental. Interesante. Diferentes canales, imagino. Bueno, yo como soy emprendedor, me gusta leer sobre emprendedores y sobre gente que me puede generar o que me puede aportar valor añadido que yo no haya tenido previamente, ¿no? Yo tengo una percepción muy particular del emprendimiento, ¿no? Y, como digo, seguramente la mayoría de los emprendedores tienen la suya. Yo no, pero hay veces que hay gente que te aporta cositas, ¿no? Y bueno, pues leyendo libros de emprendimiento, leyendo libros de tu propio sector, o sea, no solo de emprendimiento, sino pues nosotros estamos con analíticas que hacemos de muy distinto tipo y tenemos un consejo asesor médico. Ese consejo asesor médico nos orienta sobre el camino que nosotros deberíamos emprender, pero no quiere decir que emprendamos en ese camino. Quiere decir que evaluamos, ¿no? Y lees libros pues, sobre los sistemas de medición de glucosa, por ejemplo, ¿no? O sobre otro tipo de sensores o de proyectos, digamos, de ayuda. Pues ahora estoy leyendo un libro de ayuda a personas discapacitadas, ¿no? De proyectos, digamos, tecnológicos orientados a personas discapacitadas. O sea, al final te vas empapando un poquito de tu sector y bueno, el mix hace cosas o te da, digamos, resultados interesantes. Resultados interesantes. Qué bien, qué bien. Bueno, vamos a la última pregunta. ¿Algún libro que hayas leído o que estés leyendo actualmente? Voy a hacer una expresión que me encanta, que se utiliza más en algunos países de Latinoamérica, mover el piso, que te haya movido el piso, ¿no? Te haya provocado disrupción, te haya agitado como emprendedor empresario. Pues mira, yo creo que es el libro que más ha influido y además es reciente, es muy reciente. Es la biografía de Elon Musk, de Walter Isaacson, y tiene esos componentes que a mí me permiten seguir construyendo el puzzle, ¿vale? Es un tipo excepcional. Yo no soy capaz de hacer más de 1 o 2 proyectos al mismo tiempo, ¿no? Este tipo hace bien 5 o 6 proyectos al mismo tiempo. Es decir, sí, es impresionante. Es espectacular. Sí. Y luego tiene una serie de elementos que, e insisto, a cada emprendedor lo va a ver de una forma distinta, ¿no? Pero para mí me ha permitido, con mucha envidia, tengo que reconocer que con mucha envidia, porque si yo hubiera tenido la mitad de valor que tiene este hombre desde mis inicios, probablemente hubiera llegado muchísimo más lejos, pero muchísimo más lejos.
Y en cambio, pues lo miro con mucha envidia, sana, muy sana, de admiración. Yo creo que es un libro imprescindible para todo aquel, primero, que quiera estar al día, porque es un libro actual, absolutamente actual. Es decir, habla de la compra de Twitter, que fue hace unos meses. Sí, ¿vale? X ahora. Eso es, X. Las motivaciones que tiene para hacer las cosas, muy, muy, muy importante, porque él trata de conformar su realidad, es decir, no compra la realidad de otros. Dice, oye, yo no sé lo que hace. Pensamiento independiente real. Sí, que es algo con lo que yo siempre me he identificado mucho. Mucha gente que a mí me miraba y me decía, pero ¿y tú por qué haces esto? Digo, porque me da la gana. Digo, bueno, si consigo venderlo y consigo... Digo, oye, porque me da la gana. El único fracaso gordo empresarial que he tenido ha sido por un cambio por un cambio político, es decir... regulatorio. Regulatorio en un momento dado. Pero todo lo demás, pues oye, en Internet es verdad que no vendíamos nada, pero porque nadie vendía nada. Pero bueno, aquellos años fueron muy estimulantes también. Pero, no sé, siempre he conformado las cosas o siempre he buscado solucionarme a mí mismo un problema que creía que además podía solucionar para los demás, ¿no? Divertido. Yo no me lo he leído todavía, pero ya lo he encargado, sobre todo porque tengo a un amigo que me lleva insistiendo un par de semanas que lo convierta en mi lectura prioritaria. Gracias, Javier, por haber insistido. Entonces, bueno, la verdad es que le he cambiado el orden de prioridad, ¿no? a ese libro, a esa recomendación. Bueno, yo no sé si tú le sacarás probablemente otras reflexiones al libro, pero yo desde luego lo recomiendo mucho y sobre todo conociéndonos como nos conocemos, porque creo que le vas a sacar un rendimiento, lo vas a disfrutar. O sea, es un libro que se disfruta leyendo. Alguien que admiro además muchísimo. Cuando eres emprendedor, lo disfrutas. Y yo he visto reacciones de mucha gente que tiene muchos prejuicios con esta persona, ya sean políticos, ya sea lo que sea. Hay mucha gente, y que no están dispuestos a leerse el libro, cuando en realidad el libro te aporta una información espectacular sobre uno de los tíos probablemente más influyentes no solo de este siglo, sino si veremos de los últimos 2 siglos, siglo XX, siglo XXI. Posiblemente. Muchas gracias, muchísimas gracias, primero por la transparencia. Bueno, la verdad es que eres así, cuentas las cosas sin dejar lugares ocultos, ¿no? Es una experiencia muy interesante, te agradezco muchísimo que hayas podido venir y ser parte de Futurología Empresarial y de este episodio en el formato de entrevista. Y bueno, mucha suerte con esas nuevas áreas, nuevas líneas de Democratest. Seguro que vas a hacer mucho ruido de nuevo y de muchas formas. Y bueno, agradecerte el estar aquí. Muchas gracias a ti, Jesús. Es un placer participar contigo en esta charla, que al final es una charla entre amigos y con la que me encuentro muy a gusto. Gracias, muchas gracias. Pues aquí hemos llegado al final del episodio de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Si queréis seguir construyendo vuestro futuro para vuestra organización, vuestra empresa, no dejéis de visitar jesusubizquierdo.com, donde podéis encontrar muchísimos contenidos, también en LinkedIn, bajo lo que es mi enlace. Y también podéis, por supuesto, seguir viendo esos episodios, si no los habéis escuchado, que están en Spotify, en Audible y en Apple Podcast. Y espero encontraros en el próximo episodio aquí para seguir construyendo ese futuro, un futuro muy cercano. Gracias.